cuando te encontraste con el economista, hoy, puntualmente, la situación que estás viendo. Por ejemplo, recién Guillermo Moreno dijo que Alberto Fernández se fue de luna de miel a Europa. ¿Sirvió para algo eso en términos económicos en un país quebrado? La realidad es que la gira no ha sido nada fructífera. La deuda se paga con superávit primario. El año pasado Argentina tuvo casi 9 puntos de déficit fiscal financiero y ese se compone de que tiene 6,5 puntos del PBI, que es déficit primario, es decir, operativo. Entonces, Argentina, para empezar a hablar, ¿sí? Para poder tener un crédito de facilidades extendidas, para que te pateen los 19.000 millones de dólares de vencimiento del fondo del año que viene y los 18.000 del que le sigue, Argentina tiene que hacer un ajuste fiscal de 9 puntos del PBI. ¿Y eso qué significa para el que está del otro lado mirando? Un ajuste fiscal de 9 puntos del PBI. Un ajuste fiscal de 9 puntos del PBI en un contexto donde no hay confianza, donde el gobierno no tiene ni reputación ni credibilidad, se traduce en que ese aumento de ahorro no tiene contrapartida de inversión, entonces cae el PBI, cae el empleo y se destruye la economía y los salarios reales. Ah, listo, que estaba comiendo una pizza domingo a la noche y se acaba de atragantar. Bueno, vos me preguntaste qué significa. No, me encanta, por eso. O sea, yo te contesto. Bueno, a mí me gusta porque él lo hizo como médico, Sí, ¿viste? Le habló al familiar con eufemismo y el familiar le dijo, se va a morir, y ahí salió Milei y dijo, y no estamos muy bien, se va a morir. Primero, a partir de la situación sanitaria que está viendo el país, se están tomando decisiones todos los días. Una de ellas tiene que ver con esto que decía como primer título, el paso de la fecha respecto de las PASO y respecto de las legislativas definitivas. Las pasaron un mes respectivamente cada una de ellas. ¿Te parece que es correcto? ¿Te parece, si bien hubo un consenso para llevarlo adelante, te parece que es correcto que se haya hecho esto en este contexto? Yo creo que es una decisión que eufemísticamente se pone detrás de la cuestión sanitaria, pero es de cuestión política. El oficialismo, porque cree que haciendo política fiscal keynesiana, o sea, aumentar el gasto público financiado con emisión monetaria y recrudecer los controles, que eso le va a permitir que la actividad mejore y eso le va a permitir tener una mejor performance electoral, sumado al hecho de que cada vez que en aquellos donde son vacunados, la imagen sobre el presidente mejora. Ah, o sea, para vos es estrictamente una especulación política esto de pasar la elección. No tiene nada que ver con lo sanitario. Claro, es un eufemismo. Es decir, ¿vos te crees que te van a admitir públicamente su miserabilidad? A Javier le quería preguntar algo. Nosotros durante mucho tiempo estuvimos escuchando que la emisión causaba inflación. Hablo de inflación porque es un tema que está en boca de todos y en los bolsillos de todos. Que la emisión causa inflación. Pero el gobierno de Macri casi no tuvo emisión y tuvimos una inflación récord, la más alta de la convertibilidad, más del 54%. ¿Por qué hay inflación en la Argentina? Bueno, primero te diría primero los datos, eso es falso. ¿Por El qué gobierno falso? de Macri emitió de lo lindo y justamente los niveles de inflación están en perfecta línea con lo que se emitió. Lo que pasa es que hay un problema y esto yo no sé si es que lo hacen por deshonestidad intelectual o por malformación, o no sé, o la combinación de ambas. Cuando vos lees las premisas del monetarismo, hay un artículo y una conferencia que da Milton Friedman en la London School of Economics sobre qué es el monetarismo. Entonces plantea las premisas del monetarismo. Y justamente una de las cosas que dice es la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Pero los impactos de la emisión monetaria de hoy no se ven hoy, se ven de 12 a 18 meses. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, este gobierno emitía, decía, emitimos y no hay inflación. Y ahora no están emitiendo y sí hay inflación. ¿Por qué? Porque la política monetaria opera con rezagos. Es decir, vos emitís hoy y el impacto está entre 12 y 18 meses. Y la miserabilidad también está del otro lado, la cual se le escapó de la boca a la señora Elisa Carrió. Todos los que sabemos... Cuando dijo que no seamos, dijo algo así como no ser tan estrictos, ¿no? Como aflojar un poco la posición. No, fue, digamos, en alguno de sus segmentos, vos podés leer, digamos, por qué ella fue la primera que pidió. Porque cuando vos mirás, ¿qué es lo que impulsó el triunfo del kirchnerismo? Los jóvenes, ¿sí? En esta vuelta. Sí, claro. Y ¿dónde se concentra el voto de Juntos por el Cambio? La gente adulta. Exactamente.
Y justamente el problema es que en las PASO, en la fecha que estaba, digamos, haciendo frío, complica a los votantes, digamos, y con el virus, le diezma la cantidad de personas que van a las Pero elecciones. todo es así, todo es tan miserable, digo, esa lectura tan Sí, finita todo es absolutamente miserable. ¿Qué sentís cuando Después, ¿no? la política tradicional esa que a vos no te gusta te tratan de no, ese es un outsider, un loquito? que Soy un grita"? outsider, sí, soy un outsider. Y ¿Qué sentís cuando te quieren como menospreciar, bajar el precio? nada, digamos, o sea, digamos, es como que venga un zurdo y me diga, mi ley es liberal, gracias. Claro. Bueno, te voy a contar una anécdota. Un día estábamos en una clase, termino de dar toda la clase así, digamos, con mi impronta tan liberal, y entonces viene uno de los participantes y, digo, se pone muy agresivo, y entonces me dice, porque vos sos liberal. ¿Cómo me dijiste? Sos liberal. Gracias, gracias. O sea, por eso yo soy orgulloso de ser liberal, estoy orgulloso de ser un outsider, estoy orgulloso de no ser parte de un sistema político putrefacto que lo único que hizo fue empobrecer a la gente. ¿Pero realmente crees que es así? Que no hay, digamos, que nadie piensa en que ayer tuvimos récord de muertes, por ejemplo, No. que por ahí, si no se toman ciertas medidas, podemos llegar a tener números No. aún peores. No, no les importa. Es todo, digamos, mover fichas para ver si llego bien a las A elecciones. los políticos los únicos que le importa es la rosca política. Lo que más le importa a un político es la próxima elección. ¿Vos tenés un discurso antipolítica? ¿Vos sos antipolítica? Yo soy antisistema Pero, a ver, ¿querés participar en las legislativas? para romper el status quo, claro. Pero eso es parte del sistema. O sea, para romperlo vos tenés que entrar al sistema. Desde el No. sistema lo romperías. Pero, a ver, vos tenés tres formas de encarar este problema. Uno es la batalla cultural y disparar, digamos, como un... ¿Te acordás, SWAT, que había uno que se subía a la azotea y tiraba desde ahí? El francotirador. El francotirador, bueno. La verdad que mucho en una democracia fallida como el caso de Argentina no funciona. No funciona. La verdad que, digamos, o sea, queda diezmado, digamos, o sea, hay avances sobre algunas cuestiones que no permiten, digamos, que uno se exprese todo lo que le gustaría expresar. Digo, hay cientos de cuestiones que hacen que la batalla cultural en Argentina esté muy complicada. Punto uno. Y además también hay que, viste, o sea, vos podés tener la mejor hinchada del mundo, pero el que hace los goles es Messi, es Ronaldo, no es el tipo que está desde la tribuna gritando. Primer punto. Segundo punto, la otra alternativa, frente al caso que estamos con un sistema fallido, es la vía revolucionaria. Yo no adhiero a la vía revolucionaria, primero porque dentro de la lógica del liberalismo, el primer punto, digamos, sobre el que se construye es lo que se llama el principio de no agresión. Entonces, Es pacífico. no, digamos, o sea, no es... O sea, No es una opción. Claro, porque siempre la violencia es defensiva Claro. en el liberalismo. Y lo otro, entonces, no adhiero a eso y además el monopolio de la violencia la tiene el Estado, con lo cual no creo que sea muy rentable esa alternativa. Entonces, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, es entrar al sistema y tratar de romper el sistema desde adentro. ¿Crees que los políticos tradicionales no dicen estamos en una etapa donde nadie quiere decir lo que siente por miedo a ofender a alguien? Totalmente de acuerdo. Por Digamos, ejemplo, vos parece que tenés que estar pidiendo disculpas todo el tiempo. Vos siempre ofendés a alguien, parece. Y siempre alguien puteándote, no, habló mal de y tenés que estar, salir. ¿Sentís que estamos quizás en la peor época para, sí, para es como hacer decís vos, campaña? Juan Cruz. Hay una enfermedad de la corrección política y eso verdaderamente nos está haciendo mal porque la verdad es que vos tenés que decir las cosas como son. A ver, vamos a ponerlo en lo Vamos a mío. poner el cuerpo. ¿Sabés qué? La piña es inexorable. O sea, ¿cómo la piña? Sí, es inexorable. ¿Sabés qué? Todas las crisis fiscales, todas las crisis grandes de Argentina fueron por déficit fiscal. Rodrigazo en el 75, 14 puntos de déficit en términos del PBI. La tablita cambiaria en el 82, 11. Sí. La hiper de Alfonsín, 8. La convertibilidad, 7. El año pasado terminamos con 9 casi. Y el kirchnerismo, digamos, o sea, el Instituto de Patria quiere 2 puntos más de déficit. ¡Bum! O sea, va a estallar. Va a estallar. O sea, no, digamos, lo que pasa en el tiempo es de Dios, no sé cuándo va a estallar. Digo, lo miro en términos de desequilibrio monetario. Tengo una base monetaria acá.
Ahora, tengo escondida dentro del balance el Banco Central una base monetaria y media. No quiero hacer el ajuste fiscal, con lo cual voy a meter una base más. O sea, quiere decir que a lo largo del año puedo multiplicar por 3,5 veces la cantidad de dinero. Y tengo un desequilibrio monetario. Debería tener M1, el dinero que usamos para las transacciones, 4 puntos del PBI, tengo 12. O sea, que eso se arregla históricamente con tremenda suba de precio. Diga, tengo un desequilibrio de 10 veces y media, ¿me entendés? O sea, no puede terminar bien. Te hago una consulta. Se viene la fase 1. ¿Vos creés que con esta lógica que vos planteás, de que cada ficha que uno mueve o que la política mueve es para tener algún fin a favor, ¿estamos en posibilidad y estamos frente a una fase 1 de nuevo? Yo creo que hay varios problemas. Hay un problema que tiene que ver con la cantidad de errores cometidos el año pasado. Es decir, vos el año pasado te encontrás que el gobierno priorizó la salud sobre la economía. La economía argentina fue la que más cayó del G20. Argentina cayó el triple que el resto del mundo. Argentina, de estar 70 en el ranking de PBI per cápita, cayó al 120. O sea, es un escándalo, pero digamos, o sea, como nunca visto. Argentina, la tasa de desempleo tocó el 29% en el pico. Tenemos 42% de pobres y 10,5% de indigentes. Esto es muy importante aclararlo porque el INDEC hace bien su trabajo. O sea, y digamos, si a mí me consta la honestidad intelectual y profesional de Marco Lavagna, ¿ok? Pero digo, este es un problema que el INDEC no lo puede medir. Las empresas el año pasado se quemaron el capital de trabajo y quemaron parte del capital financiero sosteniendo a los empleados. Sí. Cuando la economía empieza a recuperar, empiezan a reoxigenarse, si vos los volvés a cerrarse, la quiebra, el año pasado perdiste 100.000 empresas. Bueno, digamos, o sea, esto puede explotar mucho peor porque ni siquiera tienen ese back que tenían el año pasado. Sí. Y además tenés la saturación sobre la gente. ¿Y esto por qué es grave? Porque ¿cómo se combate una pandemia? Una pandemia tiene dos carriles. Una que es el de las personas, ¿sí? La responsabilidad individual, que tiene que ver con uso de barbijo, ¿sí? Los protocolos. Y después hay otra parte que si vos tenés estado de bienestar que se ocupa de la salud, es vacunación y testeos masivos. Argentina el año pasado no testeaba masivamente, ¿sí? Y ahora no solo que no testea masivamente, sino que tampoco vacuna masivamente. Entonces, como vos no haces eso, la contracara ¿qué es? Tenés que cerrar más. ¿Y por qué no testean ni vacunan? ¿Sabes por qué? Porque no quieren dejar de robar. Vamos de la ayuda social. ¿Qué pensás del IFE, de los planes sociales? A ver, yo digamos, o sea, este tema siempre lo abordo con la lógica de un libro de Ayn Rand que se llama La virtud del egoísmo y hay un capítulo que se llama La ética de la emergencia. O sea, si hay algo, digamos, que los liberales... Los 3 derechos son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Los 2 primeros son naturales, digamos, o sea, el tercero es adquirido, la propiedad. Pero, ¿cuál es el punto? El punto es, suponete que va una persona, digamos, y tiene un accidente en la ruta. Y se le está prendiendo fuego el auto y tiene ahí a la familia. No tiene matafuegos. Para un auto, en la ruta le dice, che, se me está prendiendo fuego el auto, se me va a morir la familia, necesito que me prestes el matafuego. El tipo te dice, no. ¿Qué haces? Nada, lo cagás a trompada, le afanás el matafuego, salvás a tu familia y después lo resarcís. O sea, violentaste el derecho de propiedad. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la vida está por encima. O sea, sin vida no hay ni libertad ni propiedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Es muy Alberto Fernández ese Las punto. pelotas. Pará, no. Sin vida no hay economía. No. Entonces, lo que vos tenés hoy es que hay un conjunto de personas, digamos, que son víctimas de la acción del Estado. Sí. O sea, ese Estado presente, ese Estado, todo, digamos, toda esa lacra que venimos arrastrando de hace 100 años y que cada vez se traduce en mayor Estado, es lo que termina empobreciendo a la gente. Pero, Javier... Pará, déjame terminar de contestar. Dale. Entonces, eso es lo que empobrece a la gente. Entonces, ahora, el día que vos querés hacer las reformas y querés modificar este sistema que empobrece a la gente, vos tenés que hacer los ajustes, pero no en la gente vulnerable que es víctima de la acción del Estado. Vos tenés que ir por otras partidas. Ejemplo, en Argentina vos tenés para bajar, para cortar el gasto público,
por ejemplo, la ineficiencia técnica son 7 puntos del PBI, donde de esos 7.2, para ser exacto, 5 puntos son choreo. Peor de todos es Argentina con 7.2, o sea, es un escándalo. Pero de esos 7.2 hay 5 que son filtraciones, o sea, choreo. Eso te iba a preguntar, ¿es ineficiencia técnica o es choreo? No, es que en el caso argentino es mayoritariamente choreo. ¿Qué te pasa cuando, por ejemplo, ayer la titular del PAMI subió fotos de una heladera llena de vacunas y denuncia que gran parte del padrón que estaba convocado estaba muerto, no estaba convocado, ya estaba vacunado? Cuando hay estas anomalías en el proceso vacunatorio en distintas jurisdicciones, en el caso que te estoy contando es en la Ciudad de Buenos Aires. No me sorprende nada, porque todo lo que haga el Estado lo hace mal, por definición. Vos tenés 4 formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otros, la podés gastar en vos o en otros. ¿Cuál es la mejor forma de gastar? La tuya en vos mismo. ¿Por qué? Porque vos sabés lo que te costó ganarla y vos sabés lo que querés. Ahora, vos, por ejemplo, podés gastar la tuya en otros. ¿Qué haces? Minimizás el costo. Es cuando haces un regalo, tratás de quedar bien con lo menos posible. Ahora, cuando una persona gasta la de otros en uno, digamos, en general, digamos, lo que uno ve es el despilfarro. ¿Cuál es la peor forma de gastar, entonces? Gastar la de otros en otros, y eso es lo que hace el Estado. Por definición lo hace mal. O sea, y siempre sale mal. Y cualquier asignación que vos priorizás, la solución colectivista, funciona siempre mucho peor que la solución desde los agentes individuales. Pero te iba a decir, Javier, en un mundo tan desigual, ¿no pensás que a veces la libertad es la libertad del zorro en el gallinero? No, porque en el fondo, cuando vos hablas de desigualdad, tenés varias dimensiones de la discusión. Primero es cómo la medís, cuál es el indicador, porque nadie se pone de acuerdo. O sea, yo los conozco todos, o sea, yo uso todos los indicadores. Ahora, la pregunta es, te devuelvo la pregunta, yo tengo 2 personas. Una gana 99 y otra gana 1. Entonces, vos mirás el Raulciano, que es el que más tiene contra el que menos tiene. Uy, es 99, qué desigual es esto. Ahora, digamos, en realidad vos tenés que ver qué hay atrás de eso. Entonces, sucede que el tipo que, digamos, gana 99 se rompe el lomo laburando todo el día, ¿sí? Para ganar 99. Y el que tiene 1, en realidad tiene 1 en base, digamos, a la cantidad de uña en sangre que entrega día a día, de tanto rascarse. Dale, ¿qué me vas a decir? ¿Que eso es injusto? En un sistema de libre empresa, vos solamente podés ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. No, pero eso no es un poco romántico, Javier. No es romántico. En muchos lugares del mundo eso no se romántico. cumple. Si eso no se está dando de esa manera, es porque entonces existe un Estado que permite que existan los empresarios y que casen en el gallinero. Pero la existencia del empresario no es por el empresario en sí mismo, porque un empresario no puede comprar favores que el político ladrón no tiene para vender. Es decir, el empresario solamente existe cuando hay Estado. Si no hay Estado, no existe el empresario, porque se la tiene que ganar de buena manera. Entonces, no es una cuestión romántica. Es decir, todas esas malas interpretaciones y esos prejuicios y mal entendimiento de lo que es el liberalismo y cómo funciona el capitalismo, y no entender cómo funciona la lógica de la distribución que se genera en dicho proceso, es lo que después termina poniendo palos al funcionamiento del sistema y hace que el sistema funcione mal. Porque si vos te ganaste, o sea, ¿cuál es el problema? Ponen que Juan Cruz sea un acaudalado si él hace algo que, digamos, la gente quiere comprar, si lo hace honestamente, si no robó nadie? ¿Cuál es el problema que a una persona le vaya bien? Digo, ¿que haya personas envidiosas? ¿Es el problema? Entonces tenemos que construir un sistema a favor de personas envidiosas. No, digamos, prefiero, digamos... No, pero ahí te lo cambio. Yo creo que en realidad y creo que Ernesto venía a ese punto, es cuando, por ejemplo, aparece este impuesto a las grandes empresas, no es que el pobre está envidioso, el pobre no tiene para comer. Claro. Pero pero la pregunta es esta. Supongamos lo siguiente, si vos no tuvieras para comer, sí, ¿eso te habilita a robarle a otra persona para comer? No. Bien. Bueno, okay. más o menos. Entonces, no. Más o menos, Entonces, no, pero Javier, más o menos porque existe el robo famélico. Vos no podés justificar el robo. O sea, vos no podés justificar el robo, vos no podés justificar el trato desigual frente a la ley. Pero pará. Sí. No, pero pará. A ver, yo te explico. Por ejemplo, cuando fue la Gran Depresión y en Argentina golpeó muy fuertemente, Argentina no tenía estado del malestar o estado de bienestar, como quieras llamarlo, yo lo llamo estado de malestar. ¿Sabés cómo se arregló? ¿Sabés quiénes hacían caridad? Las familias acaudaladas, porque, digamos, vos no, digamos, o sea, existe la caridad. Lo que vos no podés aceptar es que la caridad sea a punta de pistola.
¿Me comprendés? Eso no es caridad, eso es robo. Digo, después de decir, bueno, no me importa. O sea, para mí robar está bien. Bueno, si para vos robar está bien, es un problema moral tuyo. Para mí está mal. Entonces yo te quiero preguntar, ¿con los radicales vos harías alianza política? Jamás. Jamás. La Internacional Socialista. ¿Con los, jamás. con los kirchneristas? ¿Cuáles? Los kirchneristas. No, hay dos grupos. Bueno. Hay uno que son los radicalizados y los otros. A ver, ¿quiénes serían los radicalizados? Los más... La cámpora pura, ¿querés nombrarlo de esa Los manera? más radicalizados, esos no. Esos no, o sea, un sector del kirchnerismo O sea, sí. Claro. Ok, con el macrismo, Depende de quiénes. el macrismo peronismo, más peronista, Con ese sí. un Pichetto, un Monzó. Digo, yo no le pondría nombres, pero digamos, o sea, hay, digamos, yo, digamos, o sea, estoy dispuesto a dialogar con el ala razonable de Juntos por el Cambio y el ala más que razonable del peronismo. Ok, que ahí entraría parte del kirchnerismo. Sí, están border, pero digo, no, porque aparte, digamos, hay algunos No, pero cuadros. esto es una novedad, porque No, bueno, digo, pero hay algunos cuadros que, digamos, o sea, que fueron del kirchnerismo, que son personas verdaderamente muy valiosas. Ejemplo, Rafael Bielsa, con quien además soy amigo. Ajá. Digo, ¿por qué, digamos, o sea, digo, ¿por qué me importa que además pienso distinto? Si es un tipo que intelectualmente es brillante. Bien. ¿Me comprendés? Sí, claro. Es decir, mis líneas de diálogo no se... Están abiertas, más allá de tus diferencias. Sí, pero, digamos, en el respeto intelectual de personas, digamos, que verdaderamente vale la pena y que tienen buenas intenciones. Porque parece que ahora los libertarios, de repente me pongo a contar, hay un montón de partidos. Parece la izquierda, ¿viste? En su momento sí. que se pelea. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, el tema es el siguiente. Los libertarios hay tres familias, si vos querés. Sí. Están los libertarios clásicos. Por ejemplo, podrías pensar a alguien en la lógica de Milton Friedman, ¿sí? O alguien en la lógica de Adam Smith. ¿Y acá quién representaría eso, por ejemplo? Y Spert es un liberal clásico. Ok. La lógica Chicago es la de liberales clásicos. Después tenés los liberales minarquistas, o sea, o libertarios minarquistas, que son solamente el Estado para seguridad y justicia. Ahí vos podrías tener a Ayn Rand, a Nozick en lo filosófico, podrías tener a Mises y a Hayek en lo económico. Y después están los anarquistas. Digo, el ejemplo más emblemático de los anarquistas es Murray Rothbard. Sí. Bueno, digamos, o sea, bueno, todos tenemos, o sea, y esas internas... ¿Y vos dónde te parás? Yo soy filosóficamente anarcocapitalista y en la vida real, porque entiendo que existe esto, soy minarquista. Le quería preguntar a Milei, respecto de los estados en descomposición, o estados fallidos, o aquellos estados que básicamente se achican, realmente no han dado buenos resultados y de hecho las empresas y las corporaciones están creciendo y también crece la desigualdad a escala mundial. Digo, el último año en pandemia hubo cada vez nuevos pobres y ricos cada vez más ricos. ¿Qué opinión le merece esto? Me parece que primero es, ¿cuál es el indicador con el que se mide eso? Porque puede ser que el indicador carezca de sentido. Ejemplo. A ver. Se suele utilizar mucho un indicador que se llama raulsiano, que es tomar el decil más alto contra el decil más bajo, cosas así. Bueno, digo, o sea, lo primero que hay que saber es que ese indicador funciona mal, porque si vos tuvieras una redistribución igualadora, no sé, desde los que están segundo en el ranking de los mejores al que está segundo en el ranking de los peores, el indicador no lo toma. ¿Sí? Con lo cual, digamos, hay problemas en el indicador. De hecho, una de las críticas más feroces que le hice al mentiroso de Piketty es que calculó un raulsiano rengo, porque solamente tomó lo que se llevan los de arriba y no lo puso en relativo a los de abajo. Y cuando vos tomás los últimos 200 años, los que más mejoraron son los de abajo. Pero como no le daba, ¿me comprendés? Claro. O Sacó, cambió la escala, corrió la escala. sí, no, digo, te hizo data mining, o sea, te truchó los datos. No es que los mintió, sino que los acomodó para sostener el argumento si no se le cae. Entonces, lo primero que digo es, ahora, el punto es, la pregunta es si la desigualdad es buena o mala. No digo porque el eje central está ahí. Ahora, la pregunta es, si yo, digamos, o sea, estoy en un sistema libre y yo hice mi fortuna sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, donde no solo que le di a la sociedad
ese mejor bien, de mejor calidad y a un precio más barato, sino que además de un montón de fuentes de trabajo y todo. O sea, lejos de ser cuestionable, ese hombre que se hizo millonario, debería ser un héroe, debería ser considerado un benefactor social. Es un héroe, ¿sí? ¿Por qué? Porque dio un montón de trabajo, porque ayudó a un montón de gente, porque proveyó un montón de bienes de mejor calidad a un mejor precio. Ahora, eso es cierto, sí, solo sí, el sistema está limpio. Que no es el Claro, caso de que no es el Argentina, caso. por ejemplo. No, del mundo tampoco, ¿no? Porque la probabilidad de por ser eso- multimillonario no, para. es en China y en los Estados Unidos. No, pero básicamente. vamos por partes. Entonces, ahora, si aquellos que llegaron a amasar esa fortuna no lo lograron por las vías de mercado, ¿cómo lo lograron? Ah, entonces ahí nos encontramos no con empresarios, sino con empresaurios. Es decir, tipos que se apalancaron en el aparato represivo del Estado para joderle la vida a otro. Entonces, ese no es un empresario, ese es un empresaurio, y en realidad los empresarios existen básicamente porque hay un Estado, porque ningún empresario, ninguna persona puede comprar favores que ningún político ladrón tiene para vender. Es decir, que cuando vos vas a las cosas que funcionan mal en el sistema, no es el sistema de libre empresa. Es decir, aparece la porquería llamada Estado, ¿sí? Que logra hacer todas estas cosas por tener el monopolio de la violencia. Entonces, lo primero, y esto es muy importante, porque cuando vos ves y esto no es trivial, cuando vos ves un resultado que no te gusta, hay que hacer dos tipos de análisis. Una es tratar de entenderlo, ¿sí? O sea, lo primero es que hay que tratar de entenderlo. Hay mucha gente que ni siquiera lo entiende. El segundo punto es, ok, ahora sé que está mal, pero tengo que saber por qué está mal. Y lo que vas a descubrir que cada vez que te aparecen esos resultados que no te gustan, ¿sabes quién está siempre atrás? El Estado. Es decir, el problema es el Estado, el enemigo es el Estado. No, es muy fuerte. ¿Por qué es muy fuerte? No, es muy fuerte. Me parece muy fuerte plantear como enemigo al Estado. La verdad es que... ¿Cómo se financia el Estado? O con emisión o con deuda. Pero, Para, a ver, ¿con emisión de qué? de moneda. Impuesto inflacionario. Sí. Un impuesto que le pega entre 25 y Bueno, 30 veces más fuerte a los más pobres. Pero vos me decís cómo se financia. Pará. Se financia de esa No, manera. está bien, Con recaudación. Augusto, pará. Vamos por parte, porque esto es importante. Me parece súper valiosa esta discusión. Entonces, si lo financio con emisión monetaria que genera Y inflación... recaudación, ¿no? Le Recaudación positiva, le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más pobres. Con lo cual, es un impuesto inmundo. Vamos con la deuda. ¿La deuda qué son? Impuestos futuros. Es decir, son impuestos que vos les vas a estar cobrando a tus hijos, a tus nietos, gente que no nació todavía, gente, ¿me entendés?, que ni siquiera vota. O sea, es profundamente aberrante ese impuesto. ¿Me entendés? Porque la deuda es una inmoralidad, porque golpea sobre pibes que ni siquiera votaron, ¿sí? O gente que todavía no nació. Imagínate lo inmoral que es. Y lo otro es el impuesto. Digo, a ver, ¿por qué te crees que se llaman impuestos? Porque pagás o te rompen la cabeza de un garrotazo. Es decir, es una rémora de la esclavitud el concepto de impuesto. O sea, y me causa mucha gracia cuando te llaman contribuyente. Llamar al pagador de impuestos contribuyente como que el violador llame a la víctima novia. Tengo que ir cerrando, Javier, pero nada, es muy interesante escuchar tus conceptos porque tenés definiciones que yo no comparto en lo personal, pero que son muy fuertes. Me parece, bueno, es que el sistema de educación pública, me parece complejo. El sistema de educación organizado desde el sector público, todas estas voces donde ponen el eje en el individuo, en la libertad, fueron calladas y lavando cerebros para que justamente este mensaje no le llegue a la gente, porque este mensaje va en contra de la corporación política, que es la que se enriquece a costa de hambriar al pueblo. ¿Cómo estás con expertas? ¿Bien? Sí, yo digamos, o sea, tengo una excelente relación con José Luis, nosotros somos amigos. Y la verdad es que la estamos pasando, digamos que es una interacción muy buena, o sea, la pasamos bien. ¿Tiene encuestas? Tío, en realidad como no las pagamos usamos las que andan dando vueltas. ¿Y qué dicen las encuestas? Y las encuestas dicen que oscilan entre 10 y 15% de intención de votos a nivel nacional. Javier, vos como ahora este año vas en una boleta, Exactamente. por primera vez. ¿Qué vas? ¿Por la provincia de Buenos Aires? No, voy como candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Candidato a diputado nacional, encabezando la lista, obviamente. Un supuesto hago. Suponete, te va bien en la ciudad, los números que dan, entrás al Congreso de la Nación con, no sé,
algún otro que te acompañe de la lista, tampoco son números para que sea un grupo muy grande. Del Congreso actual, ¿con quién te ves más cercano para tener algún tipo de alianza o vos crees que vas a ser un bloque absolutamente independiente de todo el resto? A ver, en algunas cuestiones yo entiendo que van a ser... Digo, vos me vas a entender bien porque sabés de economía. O sea, yo voy a estar enviando proyectos que trabajan sobre la idea del signaling, o sea, de la señal. Ejemplo, primer proyecto es poder renunciar a la dieta. Digo, hoy no podés hacerlo eso. O sea, de hecho, la Cámara, digo, el Congreso llamaba... Y ahí te pregunto, porque me acuerdo en esta charla, vos renunciás a la dieta, ¿de qué vivís? No, pará. Vamos, digo, vivo dando conferencias, digo, o sea... No, o sea, vas a vivir eso, pero vas a tener que... Pero eso no tiene un problema de incompatibilidad. No digo incompatibilidad, digo, pero vas a tener que repartir tu tiempo entre ser diputado y poder hacer, digo... Y sí, ¿cuánto tiempo hace que, digo, tengo un trabajo formal y además doy conferencias? Listo, o sea, no es un problema. Entonces, por ejemplo, el proyecto para renunciar a la dieta. ¿Por qué? Porque hoy no podés hacerlo. Sí. Entonces... Y pregunto, ¿no es mejor donarla en lugar de renunciar? Porque eso es hacer caridad con la ajena y eso es lo que, digamos, eso se llama justicia social. Yo eso no adhiero. Entonces, vamos a este punto. El punto es el siguiente. Entonces, yo envío, digamos, poner que trato de sacar el proyecto y no pasa. Bueno, yo puedo escrachar a todos los que votaron en contra, porque esos sí quieren vivir de la de los argentinos y yo no. No, ¿por qué el feminismo te pone en el lugar de misógeno? Porque no entiende la lógica bajo la cual yo trato con las personas. ¿Y cuál sería esa lógica? Para mí, ¿me entendés? O sea, si vos decís que 2 más 2 es 57, es una pelotudez. Seas hombre, mujer o lo que carajo quieras ser. Da lo mismo. O sea, yo solamente discuto ideas. Y muchas veces, o sea, que vos tengas un determinado género, una determinada elección sexual, eso no te da la vos estás razón. discutiendo con una persona y no es que estás discutiendo con una mujer porque te consideras superior a mujer. No, estás discutiendo con alguien que dijo algo que está mal. Está claro, o sea, yo discuto ideas, no discuto personas. Entonces, ahora hay gente que no le gusta eso. Yo un día me acuerdo que estaba en un programa y me dice, no, bueno, no diga eso, es una mujer. Pero usted, entonces le digo, usted es el que discrimina, porque la está tratando como alguien inferior, yo la trato a la par. Claro. O sea, la misma forma en la cual yo te contesto, a vos le contesto a una mujer, digamos, o le contesto, digamos, a quien sea. Me da lo mismo, y al dinosaurio Bernardo también. Infinite power, infinite power, infinite power, power.